Hola, gente del video. Mi nombre es Valentina. Y bueno, aquí en pantalla están mis datos igual, como mi correo, mi nombre y chale, se pusieron al revés. A ver, pantalla, no. Era acá o no. Configuración de la visualización. Aquí está. Bueno, eh, mi nombre es Valentina. Mi correo es el que está en pantalla. También les dejo mi WhatsApp por si acaso, porque en verdad me gusta mucho más atender al WhatsApp que a otro medio de comunicación. Respondo mucho más rápido por ahí. O por Discord también. Siempre paso en el PC, así que Discord por lo general estoy súper atenta a quién me habla. En Discord, me parece, ahí está el Discord de física, no sé si lo cachan. Ahí, el Discord. Este Discord, este. No sé si están ahí, si no están ahí. Yo soy esa. Estoy compartiendo la pantalla en general, ¿cierto? Soy esa de ahí, así que cualquier cosa me pueden hablar ahí directamente, porque por lo general estos canales que están aquí son como para todos y todo el mundo los ve, así que trato de abstenerme de responder por ahí. En fin, manda el link de Disc. A ver, ¿cuál era el link de Discord? Creo que puedo sacar otro. No sé cómo tienen configurado este servidor. Vamos a editar para que no expire nunca si no quieren compartir. ¡Ah! Copy. Ahí sí. Ahora sí. XD. ¿Ya qué más? Eso, me pueden encontrar por Discord, por WhatsApp, en fin. Soy de Ingeniería Civil Mecánica, por si les interesa saber mi carrera. Y voy en cuarto año, al día. Si se puede, gente, se puede ir al día. ¿Qué más? Eso. Partimos con la ayudantía nomás. ¿Alguna duda, consulta extra antes de cualquier cosa? Igual prefiero que hablen, por si acaso. Igual estoy atenta al chat. Ya no, dice. Entonces, partamos nomás. Información general sobre esto. Hay cápsulas semanales donde se va a ir subiendo información complementaria a lo que necesiten para poder resolver los problemas que veamos. En este caso es trigonometría, teorema del coseno, teorema del seno y vectores en general. Se van a dar cuenta que los problemas que estamos viendo, estos primeros problemitas son súper geométricos y sale súper intuitivo si es que logran realmente ver cómo se saca, cómo se sacan las ecuaciones, que de hecho el profe de ustedes me dijo que puede que les esté costando eso. Ya, problema 1. Tenemos un bombero ubicado a una distancia horizontal de un edificio. Dispara un chorro de agua desde una manguera inclinada en un ángulo θ sub i respecto del horizontal. Suponga que el chorro sale con una velocidad inicial de magnitud p sub i y determina una expresión en términos de d, θi, bi y g. O sea, en términos de cuánto se desplaza horizontalmente el chorro de agua hasta pegarle al edificio, cuánto es la velocidad inicial con la que está saliendo este chorro de agua y cuánto es el ángulo de inclinación en la que está tirándose este chorro de agua inicialmente. Y G es la gravedad, básicamente.
Nos piden determinar una expresión en términos de todas esas variables para esta altura h, que es cuando el chorro de agua golpea una ventana. Ya. ¿Qué conocen del modelo? ¿Se acuerdan de algo? Algo poco que sea. ¿Qué modelo es el que So- estamos usando? Sobre la fórmula de itinerario, si no me equivoco. Ya. De hecho, tengo que hacerles una advertencia severa respecto a la fórmula de itinerario. La fórmula de itinerario como tal, sí, es el modelo de los triángulos Matías. Muy bien. La fórmula de itinerario no la usen. No, o sea, en los controles. Ah, por cierto, yo reviso sus controles y tengo poder sobre ello. Yo les pongo la nota. Así que, y nos dejaron darles puntitos. Así que si veo participación, podría darles puntitos. Em, ya, la fórmula de itinerario, porfa, no la ocupen. Porque, como les decía, en los controles van a haber puntos por realizar específicamente los modelos que nosotros vemos, más que por la fórmula itinerario. O sea, si saben usar la fórmula itinerario, ya, bacán. Pero la idea del modelo que nosotros vemos es que sepan aplicarlo porque es un modelo más geométrico. O sea, como que logren abrirse a ese modelo. Y en lo personal, yo lo encuentro mucho más fácil que la fórmula itinerario. Así que si no entendieron la fórmula itinerario, es totalmente aceptable que ahora entiendan mejor con este método. Ya, efectivamente, como decía Matías, tenemos dos triángulos. Triángulo de desplazamiento y el triángulo de velocidad. Ahora, ¿de qué se compone cada uno? El triángulo de desplazamiento, vamos a tener, hay un vector, porque recuerden que esto sale de sumas vectoriales, y para sumar vectores de física 100, recuerden que yo pongo un vector y luego de dibujar un vector, dibujo el siguiente vector. Y para ver cuánto da la suma vectorial, voy desde el punto inicial al punto final. Ahora, para el desplazamiento, tienen que la velocidad por el tiempo les va a quedar siempre en la misma inclinación en la que están tirando eh, esta velocidad inicial, en este caso el chorro de agua. Por lo general tiran algo, como un objeto, una pelota, una bala, lo que sea. O se cae algo de una mesa también es factible. Y la otra componente del desplazamiento es la que viene dada por la gravedad, que va multiplicada por el tiempo al cuadrado y eso por un medio. La suma vectorial de este con este me va a dar el desplazamiento. ¿Ya? Como esta cosa es en 2D, puedo descomponerla en base a triángulos rectángulos. Siempre vamos a intentar formar un triángulo rectángulo y aplicar teorema de ese, o sea, o, o descomponer, que si tienen dudas de cómo se descompone algo, lo vamos a ver un poco en esta ayudantía, pero si tienen dudas, porfa, pregunten porque es la base del modelo. En general, uno lo que hace es o conoce alguno de estos vectores o algún dato y lo que se hace es igualar componentes nomás, como sacar la descomposición de este vector en base al coseno de este ángulo por ese vector. Tendrían esa componente de ahí o el seno de ese ángulo sería, o sea, el seno de ese ángulo por ese vector sería la suma de ese pedacito que va con la gravedad y este otro pedacito que va con el desplazamiento. Pero insisto, lo vamos a ver en la ayudantía con ejemplos. Y tenemos el triángulo de velocidad. Eso. Ojo con las instrucciones de los controles porque a veces les piden dibujar así como estos triángulos. Por lo general piden eso. Y también escribir esta ecuación.
Y hay como, no sé, 0,5 puntos por escribir la ecuación así de forma vectorial. Ojo con las flechitas, porque el poner las flechitas, uno está indicando que la cantidad que tiene ese nombre es un vector, por ende tiene magnitud y dirección. Y si uno lo escribe de esta forma, está bien, pero si uno no le pusiera las flechitas, estaría hablando de magnitudes escalares, o sea, solo números, como, no sé, imagínense que B y T es 2 y un medio GT es 3. Si no le ponen las flechitas, estarían diciendo literal 2 más 3. Pero si le ponen las flechitas, vamos a tener que considerar que esto tiene cierto ángulo y al sumarlos no va a ser directamente 2 más 3. De hecho, eso es otro error muy común. No poner cuadrados para sacar cosas como al aplicar el teorema de Pitágoras. Ya, pues. Entonces, el otro triángulo es la velocidad. Tenemos la velocidad inicial y un efecto por la gravedad que va multiplicada por el tiempo. Esa suma vectorial me da la velocidad final o la velocidad que tenga la partícula o cosa que esté tirando o analizando en cierto momento dado t. Nos pedían entonces una expresión para modelar la altura h a la que está llegando el chorro de agua. Ya. Cuando golpea el edificio, entonces, tenemos un desplazamiento que va a ser horizontal. Siempre el desplazamiento horizontal va a ser la componente X, por así decirlo, o la componente horizontal. El desplazamiento que tenga verticalmente, o sea, literal vertical, si les ponen inclinar a la superficie, tienen que siempre fijarse en horizontal y vertical, porque tiene que tener la misma dirección de la gravedad esa altura o variación de posición en I. Ya, pues. Tenemos entonces esto, conocemos según el problema esta distancia horizontal D, nos dan también este ángulo, también es conocido, y nos dan la velocidad inicial. G siempre lo vamos a conocer, siempre pueden decir que es 10. Entonces, ¿qué podemos sacar de la distancia horizontal? Como ya les adelantaba, por lo general en el método lo que uno hace es, si conozco la velocidad, en este caso no conozco el tiempo tampoco, ojo, es una incógnita, pero puedo dejar expresado una primera ecuación, ya que tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Podemos dejar expresado la componente horizontal y otra ecuación para la componente vertical. Entonces, y luego resolver el sistema de ecuaciones. Descomponemos en este triángulo rectángulo el coseno de, según este ángulo, y identificando que esta es la hipotenusa, si multiplicamos la hipotenusa por el coseno, me va a quedar el lado que es adyacente al ángulo, o sea, D. Por ende, el valor de D yo lo puedo descomponer de la siguiente forma. La hipotenusa por el coseno del ángulo que está ahí adyacente. Luego de aquí puedo despejar el tiempo. Si despejo el tiempo, me queda esa expresión que luego voy a poder juntar con esta otra expresión que saco de la distancia vertical. En la distancia vertical no conocemos h y el triángulo rectángulo que tengo que mirar es este de aquí. Es este de aquí porque es donde tengo más información. Tengo el BI por T, que es lo mismo que no conocíamos ahí arriba, y no conozco h, pero sí conozco este término de aquí si es que por ese motivo conociera T. Sí, o sea, son todas ecuaciones, todas incógnitas. Entonces, para sacar la segunda ecuación, fíjense que estamos ignorando de alguna forma las flechitas. Hay una flechita para abajo y hay una flechita para arriba, sí, pero lo único que indican es suma vectorial. Para efectos de sacar las ecuaciones,
vamos a ver como que estos son medidas de lados, de trazos, aunque ustedes ya saben que no son lados como tal, son vectores. Piensen que nos estamos quedando solamente con la magnitud del vector, o sea, cuánto mide el vector. Y es en base a la medida de ese vector que vamos a sacar estas ecuaciones. Como mi triángulo es este así completito, el que estoy viendo para sacar las ecuaciones, porque el que sale solo del modelo es ese que no está punteado. Por si acaso, uno tiene que ocurrírsele esta parte de las líneas punteadas, ¿ya? Eso en base a lo que se desplace lo que estemos analizando. Ya, vemos ese triángulo y tenemos que este pedacito chiquitito de todo este lado mide h y este otro pedacito mide 1/2 de gt cuadrado. Ahí ya nos empezamos a olvidar de los vectores porque, como les dije, nos estamos quedando solamente con la magnitud. Y todo ese lado yo lo puedo descomponer del triángulo rectángulo grande como la hipotenusa por, como ese lado está frente al ángulo que tengo de referencia, esta vez la hipotenusa la multiplico por el seno, ¿ya? Porque quiero indicar que es la medida del ángulo que está frente, del lado que está frente a ese ángulo. Una vez que tengo esas dos ecuaciones, que según yo es la parte más difícil del método, o sea, estar bien seguro de cómo se sacan de ambos triángulos, porque también podemos sacar información de velocidad, solo que para este caso no necesitamos ese triángulo. Tenemos las dos ecuaciones y lo que hacemos es reemplazar ese tiempo que habíamos despejado en 1, lo vamos a reemplazar en 2. Ahí lo vamos a elevar al cuadrado y aquí lo multiplicamos simplemente. Y queda así. Esta es la expresión del tiempo que habíamos encontrado. Y aquí está elevado al cuadrado y aquí sin elevar. Reemplazando podemos simplificar algunas cositas. Y si despejamos h, que es lo que nos pedían, una expresión para h, a partir de todas las otras variables, nos queda de esta forma. Analizando rápidamente el despeje, fíjense que aquí se nos fue BI. Ya tengo un BI multiplicando arriba y uno multiplicando abajo, así que se simplifican. Ese seno con ese coseno, al dividirlos me va a quedar esta tangente, la tangente del ángulo inicial en el que estoy tirando mi chorro de agua, por D. Esa D quedó ahí nomás. Y este término de aquí, al pasarlo hacia el otro lado, lo pasamos restando y me va a quedar 1/2, por eso está ese 2 abajo, por G arriba, el D va a quedar al cuadrado por este cuadrado, y abajo también va a quedar al cuadrado producto de ese 2, tanto el BI como el coseno. ¿Alguna duda con algo, lo que sea? Si alguien escribe y siente que voy muy rápido o si sienten que voy muy lento, avisen. Porque al menos a mí me carga que alguien vaya muy rápido y yo no puedo escribir. Yo escribo en clases. Así que entiendo a la gente que escribe. Y oye, Dime. respecto a lo que dijiste del tema de usar como la flechita arriba de la incógnita, en ¿Mm? este caso no se usan porque las incógnitas no tienen como valor en sí. Cuando tú pongas las flechitas, te estás refiriendo a que son vectores. Si estás diciendo que son vectores, estás diciendo que estás sumando cosas que tienen cierta dirección, o sea, cierta inclinación y cierto largo, o sea, magnitud y dirección, inclinación y largo. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Entonces no va a ser lo mismo sumar directamente dos cosas escalares que hacer una suma vectorial. El ejemplo más burdo que se puede dar es
A ver, dibujar, ya. Si yo tengo, no sé, ya un vector, eso mide 5, es, bueno, el típico triángulo rectángulo en realidad. Imagínense que ustedes conocen 5 y conocen 4. Y ustedes quieren saber cuánto es la suma vectorial de esos dos vectores, como saber si sumo este vector que tiene cierto ángulo aquí y este otro vector 4 que va para abajo, ¿cuánto va a ser la suma vectorial? Aquí del dibujo se sabe que es 3, pero lo que quiero ir es que si uno dice ya, vamos a ponerle el nombre, este va a ser el vector A, este va a ser el vector B y este va a ser el vector C. No es lo mismo que yo diga A es igual a B más C, todo vectorial. No, en realidad... A ver, voy a cambiar el ejemplo para que se me haga más fácil de... No quiero pensar mucho. Imagínense que conocen C y conocen B. O sea, conocen el 3 y el 4. Y quieren saber cuánto mide la suma vectorial. No sé, pues les dicen un robot está limpiando y se desplaza hacia la derecha y luego para arriba. Y hacia la derecha se desplaza 3 y hacia arriba se desplaza 4. No va a ser lo mismo que yo diga, entonces el desplazamiento total, que sería A, es igual a lo que se desplazó hacia la derecha más lo que se desplazó hacia arriba, todo de forma vectorial, que si yo dijera simplemente A más B más C. Si yo hablo de vectores, en realidad para relacionar esas magnitudes, como me quedan directamente en un triángulo rectángulo, porque lo quise armar así, tendría que aplicar, por ejemplo, teorema de Pitágoras. Sería la hipotenusa al cuadrado igual a los catetos al cuadrado sumados, ¿cierto? Eso, o sea, si lo ves vectorialmente vas a tener que empezar a aplicar teoremas geométricos, como los que están en las cápsulas que les dije al inicio de la ayudantía que podían ver. Si es que tienen alguna duda con eso, les recomiendo ir a esas cápsulas. El teorema del coseno, el teorema del seno, el teorema de Pitágoras, deberían sabérselo ya. Igual si alguien tiene dudas con el teorema de Pitágoras me puede preguntar. Pero fíjate que no va a ser lo mismo cuando yo los veo de forma vectorial que si los veo de forma escalar. Si estoy diciendo eso, lo que hubiese dicho sería como que el robot avanzó 3 hacia la derecha y luego volvió a avanzar, pero ahora avanzó 4 hacia la derecha. Entonces todo el desplazamiento sería 7. Sería sumarlos directamente, sin considerar ninguna dirección en particular. O sea, fijando una dirección, de hecho, horizontal. Y siempre hacia la derecha. En cambio, si los sumas vectorialmente, vas a tener que empezar a considerar esto de las componentes que tiene un vector, como su componente en X, su componente en Y, y es en base a la suma componente a componente que vamos a poder sacar ecuaciones. Por eso se basa mucho en descomponer este método, porque como son vectores, necesitamos considerar estas inclinaciones para poder relacionarlas con lo que está avanzando horizontalmente nuestro objeto y lo que está desplazándose verticalmente. Lo mismo para la velocidad. ¿Se cacha? Porque es importante cuando uno va a simbolizar suma vectorial poner las flechitas y al momento de aplicar la suma no sumar directamente? Sí, sí, muchas gracias. Buena. Entonces, borrar todos los dibujos y seguimos. Ya. Vamos con el siguiente problema, entonces. ¿Hasta qué hora es esto? Hasta las 10:45. Ya, avancemos más rápido porque estoy muy lenta. Dice, el objetivo de un juego es lograr lanzar una moneda
con la mano que golpee un plato, este plato de acá, el cual está sobre una repisa más arriba del punto en que la moneda sale de la mano. O sea, el plato está más arriba de donde yo estoy tirando mi objeto, o sea, la moneda. Me dicen que el plato se ubica a una distancia horizontal de 2,1 metros desde donde yo estoy tirando el objeto. O sea, esta distancia la conozco. Y me dicen, si se lanza la moneda con una velocidad inicial de 4,6 metros partido por segundo y con una inclinación de 60 grados sobre el horizontal, la moneda va a caer en el plato. O sea, sí o sí va a llegar ahí cuando yo lo lanzo de esta forma. Me piden construir un modelo vectorial, o sea, hacer los triangulitos y escribirle la ecuación de forma vectorial para el desplazamiento y para la velocidad hasta el instante en que la moneda cae sobre el plato. Úselos para determinar a qué altura se encuentra el plato y la velocidad con la que está golpeando el plato. Y luego, usando los modelos vectoriales, determinar la altura máxima que alcanza la moneda en su viaje. Vamos con el primero. Si construimos los modelos vectoriales del desplazamiento, solo analizando el desplazamiento primeramente, sabemos que el desplazamiento siempre va a estar modelado por el vector de la velocidad inicial por t en la inclinación de la velocidad inicial, 60 grados, lo conocemos, lo daba en el problema. Siempre vamos a tener este vector de 1 medio gt cuadrado y conocemos g. Y ahora, este desplazamiento, fíjense que queda como si yo uno el punto final que quiero analizar. Este es el punto final, donde va a terminar mi estudio del objeto, donde lo estoy analizando. Y este es mi punto inicial. Fíjense que queda apuntando como para arriba. Entonces, la suma vectorial tiene que darme un vector que sea más o menos inclinado hacia arriba. Porque más adelante puede que tengamos movimientos que sean hacia abajo, como imagínense que esto es una mesa y esto, no sé, pues, lo tiramos con una velocidad inicial o incluso puede ser horizontalmente la velocidad inicial, que es lo típico para el caso de una mesa. Entonces esto va a tener un movimiento parabólico y va a caer por acá. Entonces, en ese caso, el desplazamiento iría desde acá hasta acá. Y en ese caso, el triángulo que tendría que ser, el vector de la velocidad inicial por t me quedaría horizontal. G siempre, siempre va hacia abajo. El vector de 1 medio gt cuadrado. Ya esto hay que ponerle el vector. Y el desplazamiento me quedaría para abajo. Así que ojo con qué punto estén analizando para hacer los dibujitos. Por eso también es importante que sepan como en qué parte de la parábola está, para modelarlo. Ya. Entonces, tengo ese vector y del desplazamiento lo único que conocemos es cuánto se desplaza horizontalmente, que es la distancia a la que se separa de dónde lanzo el objeto hasta dónde está el plato de forma horizontal. Y no conozco la altura a la que está llegando la moneda o la altura del plato. En cuanto a la velocidad, si el movimiento es más o menos así, ya como que ahí llega al punto máximo y luego empieza a bajar y llega al plato justo, fíjense que si yo trazo una tangente justo en ese punto, a la trayectoria que iba siguiendo mi monedita, va a quedar más o menos para abajo. Y es en esa dirección en la que ustedes tienen que dibujar este BT. Siempre tangente a la trayectoria que más o menos tendría en ese punto. Y la suma vectorial la hacen nuevamente. Tenemos un vector que está relacionado con la velocidad inicial y por ende hay que dibujarlo en la misma inclinación de esta velocidad inicial,
G por T siempre va a ser un vector que esté verticalmente hacia abajo. Y lo único que nos va a cambiar es más o menos hacia dónde apunta la velocidad final. Y como les digo, eso se saca trazando esta tangente y diciendo, ah, pero esto estaba bajando, entonces debería ir más o menos para abajo. Esa es mi velocidad en el tiempo t. Si por ese motivo les toca analizar algo que está por ahí, como la moneda elevándose, fíjense que al trazar la tangente queda más o menos así, y en ese caso el triángulo quedaría con la velocidad en un tiempo t sería hacia arriba, por esto de aquí, caso hipotético de ese punto. Tendríamos que dibujar la velocidad v sub 0 en la misma inclinación que tiene en un inicio, o sea, esta inclinación de acá. Y eso llevarlo hasta tal punto que si yo le pongo una línea vertical, me quede cerrado. Y eso sería g por t, y esa sería la velocidad inicial. Eso en el caso hipotético de que fuera ese punto. Y para el punto máximo, que también lo vamos a ver dentro de este problema, fíjense que la velocidad me va a quedar horizontal. Por ende, esta velocidad va a ser horizontal y ahí se me forma un triángulo rectángulo. Pero eso lo vamos a ver directamente dentro del problema. Vamos a borrar todos los dibujos, ¿no? Ya, tengo construido mi modelo y anoto las ecuaciones de forma vectorial y empiezo a sacar cositas. ¿Qué puedo sacar del triángulo de desplazamiento? Puedo relacionar la componente horizontal con cuánto se está desplazando horizontalmente, valga la redundancia. Nuevamente, la descomposición la hago en base a ese ángulo de ahí. Tengo que ver ese triángulo rectángulo, el que está en verde, que se forma de ver cuánto se está desplazando directamente horizontal. Esto va a medir h, que es el punto hacia donde estaba el plato de nuestro juego. Y para sacar la componente horizontal, esta es la hipotenusa, ese es el ángulo, por ende, ese lado adyacente al ángulo va a ser dx, que lo conozco, es el valor de 2,1, y si despejo el tiempo, me va a quedar dx arriba, b por coseno de 60 abajo, conozco la velocidad inicial, conozco el ángulo de inclinación inicial, y conozco cuánto se está desplazando horizontalmente, por ende, puedo sacar cuánto se tarda la moneda en llegar al plato. Mientras que de la componente vertical, yo puedo sacar que, como les adelantaba, eso mide h o el desplazamiento que tenga en i, la moneda, y la puedo poner como una suma de este pedacito de aquí, que mide en cuanto a magnitud un medio gt cuadrado, o sea, ese pedacito de ahí, y el otro pedacito es esta h, que, bueno, yo le puse h, pero está escrito como di. Y esto, además, si me pongo a mirar el triángulo verde, puedo sacarlo como que es todo ese lado, y ese lado, si lo descompongo, según el triángulo verde, me queda que es b por t seno del ángulo inicial, que es esto de aquí. Así que si se fijan, lo único que estamos haciendo es decir, este trazo completito, si miro el ángulo el triángulo verde, mide eso, y si lo miro por partes, viendo el triángulo que vamos a poner en azul, si lo miro como parte de ese triángulo, saco ese lado, y parte de este otro triángulo, saco este otro lado que queda para abajo, tiene que darme una suma igual, porque es el mismo lado a fin de cuentas.
Y es de esa igualación de lados, de cuánto mide el lado del triángulo, es que sale esta ecuación de aquí. Y fíjense que es exactamente lo mismo para acá arriba. Siempre, siempre va a ser como el truco para sacarle las ecuaciones a los triángulos. Descomponer y sumar. Ya, borramos los dibujos porque se ve muy feo. Saco la componente vertical y veo que conozco. No conozco el desplazamiento vertical, por ende vamos a despejarlo de la segunda ecuación, pasando este término de la gravedad hacia la izquierda restando, me va a quedar esto de aquí, y de ahí ¿qué conozco? Conozco la velocidad inicial, sacamos el tiempo de la componente horizontal, conozco el ángulo de 60, y conozco G y conozco T nuevamente. Por ende, puedo sacar a qué altura estaba el plato. ¿Se entiende? ¿Gucci o no Gucci? No, sí. Ah. Yep. Ok. Ya, al menos están atentos. Gracias por responder. Y ahora vamos con la velocidad, porque recuerden que pide la altura y la componente vertical de la velocidad. Para la velocidad, como ya les decía, tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y la parte que es g por t. Vamos a analizar el triangulito. ¿Cuál triangulito estamos analizando acá? Tenemos gt, que es todo eso. ¿De qué otra forma lo podemos decir? Podemos decir que es este segmento de acá, que es este término de aquí. Fíjense que sale de descomponer el triángulo rectángulo de arriba. Esto de aquí. Y el otro término sale del triangulito de abajo. Siempre vamos a intentar formar triángulos rectángulos. Ya hay métodos, dependiendo del problema, puede que haya un problema en el que salga esto mucho más rápido por teorema del seno, del coseno, pero en general uno debería poder hacerlo componente a componente. ¿Y cuánto mide este lado de acá? Ese lado va a medir la componente vertical de la velocidad, o sea, BI. Esa es mi incógnita por ahora, no la conozco, pero sí conozco G, conozco el tiempo, conozco la velocidad inicial y el ángulo. Por ende la puedo despejar y puedo obtener su valor. Ahora, de la componente horizontal, tenemos que el lado que está en azul horizontalmente tiene que ser igual al lado que está en verde horizontalmente. O sea, mi componente horizontal de la velocidad, Bx, tiene que ser igual a la descomposición que yo tenga del triángulo en verde, que es este término de aquí. Conozco nuevamente la velocidad inicial, así que me sale directamente la componente horizontal. Y, bueno, en realidad nos pedían solamente la componente vertical, pero para que sepan, uno puede sacar la magnitud de la velocidad final, o sea, uno puede sacar cuánto mide esto de aquí, que es la magnitud de la velocidad final, BF, a partir de las componentes al cuadrado sumadas y en raíz. ¿Sí? Eso es lo mismo que preguntarse por la medida de este lado de aquí, que es la velocidad final. Y eso es 3,4. Vamos. Ahora nos piden, usando modelos vectoriales, determine la altura máxima que alcanza la moneda. O sea, en el punto de la altura máxima, o sea, porque esta cosa lo que va a hacer es llegar a un punto y luego caer al plato.
En el punto de la altura máxima, como les adelantaba, tenemos solamente una componente horizontal de la velocidad final. ¿Sí? Porque en la trayectoria, como que aquí estaba de dónde lanza el hombre, el plato, va a ser como algo así. Y en el punto máximo tenemos una tangente que es horizontal, que está relacionada con la dirección en la que dibujamos esta velocidad bt. ¿Qué conocemos de ahí? En realidad conocemos todo. Conocemos el tiempo, no conocemos el tiempo, perdón, porque ahora estamos analizando otro punto de la trayectoria, por eso nos cambia el tiempo, pero podemos establecer dos ecuaciones nuevamente. Podemos sacar de la componente vertical, relacionarla con g por t, conozco la velocidad inicial, esa no va a cambiar para ningún punto de nuestra trayectoria, y al descomponerla y relacionarla con este gt, me va a quedar b0 por seno de 60, recuerden que es el seno porque estamos frente al ángulo que estamos usando. Eso, si despejamos el tiempo, podemos obtener cuánto tiempo se demora en alcanzar la altura máxima. Y luego, para determinar la altura máxima, una vez teniendo el tiempo, podemos sacar, irnos nuevamente a nuestro triángulo de desplazamiento y reemplazar este tiempo para sacar, por ejemplo, en la componente vertical, podemos relacionar lo que sale de este triángulo, que va a ser este término de acá, la descomposición según ese ángulo, y esa como hipotenusa. El otro triángulo que estamos viendo ahí es el que tiene este lado de aquí. Este término de aquí ahora lo conozco porque tengo el tiempo, conozco la velocidad inicial, conozco g, y la única incógnita que me queda es a la altura máxima que está llegando, de I. Entonces, conozco todo, como ya les adelantaba, despejo mi altura máxima y reemplazo. Traten como consejo, porque uno, es más fácil que yo les revise, y dos, es más fácil para ustedes autorrevisarse si es que se están equivocando. Trabajen con letras hasta el final, ¿ya? Y al final de todo, cuando ya tienen la expresión despejada, reemplazan los valores. En este caso, lo que nos pedían era DI, y si bien yo conozco G, conozco T, conozco la velocidad inicial y el ángulo, traten de no reemplazarlos. No poner como, ya, un medio por G siempre va a dar 5, pero traten de evitar poner 5 por T al cuadrado, porque dificulta más revisarlo y autorrevisarse ustedes y se presta para confusiones. Así que, porfa, trabajen con letras hasta el final. Y luego reemplacen, como está hecho acá. Ya, pues. Entonces, reemplazamos, sacamos el número y obtenemos la altura máxima a la que llega la moneda. Chale. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí para pasar al siguiente? Sí, ¿puede ir a la diapositiva anterior que no alcanza a copiar el tiempo? A la anterior. ¿Esa? Eso mismo. Te espero. Voy a tomar agua. Vale, gracias. De nada. Ya. Bueno, eso era por si acaso. Problema 3. Ojo que aquí me adelantaba un poco en la introducción breve que les hice, que también nos pueden poner superficies inclinadas. Sin embargo, nosotros siempre vamos a estar viendo en un sistema de referencia que tenga horizontal y vertical en la dirección de la gravedad para poder hacer estos triangulitos. Nos dicen, en una calle de San Joaquín
que tiene una pendiente de 20 grados, se lanza desde un punto A una pelota con velocidad inicial V0, que forma un ángulo de 70 grados con respecto a la calle. O sea, la velocidad respecto a la calle tiene una inclinación de 70 y ojo que la calle tiene 20 grados de inclinación. Eso nos va a afectar más adelante. La pelota cae en este punto B, que está a 10 metros horizontalmente del punto A. ¿Sí? No conocemos directamente cuánto está bajando por la calle, pero sí nos dan a qué punto golpea horizontalmente. Nos piden construir modelos vectoriales para el desplazamiento y la velocidad, para cuando llega al punto B, y utilizar esos modelos para ver cuánto tiempo tarda en caer la pelota y ver la magnitud de la velocidad. Vamos a ver con ese primero antes de ir con el otro. Construimos los modelos. Voy a ir un poquito más rápido. Y al construir los modelos siempre tenemos que poner el ángulo inicial al que se está tirando, que fíjense, es aquí donde afecta este ángulo de 20 grados. No sé si conocen el teorema de las paralelas que se intersectan por una secante, creo que se llama. Pero básicamente, si tengo aquí 20 grados, esos 20 grados se repiten acá. También lo pueden ver como que aquí hay un triángulo rectángulo. Este ángulo mide 90, este mide 20, por ende, este mide 70 para completar los 180. Y luego, todo eso tiene que medir 90, por ende, a 70 le faltan 20 para llegar a 90. Así se saca ese ángulo que está ahí. Ahora, lo que me interesa a mí para ver la dirección de esta velocidad V0 es cuánto tiene respecto del horizontal. Y como sabemos que tiene 70, pero este pedacito mide 20, por resta, esto va a medir 50, que es este angulito que ponemos acá. Siempre ponemos ahí el ángulo que tenga respecto de la horizontal. Ojo con eso. Nuevamente, entonces, estos dos vectores siempre van a estar asociados a la velocidad inicial y por ende al ángulo de la velocidad inicial. Este vector relacionado a G siempre va a quedar vertical. Y fíjense que la trayectoria que sigue nuestra pelotita va a ser más o menos algo así. Por ende, mi desplazamiento quedó hacia abajo, que es más o menos lo que uno dibuja en el desplazamiento hacia el punto B. Y si trazo una tangente en el punto B, queda más o menos en esa dirección, o sea, hacia abajo, que es lo que uno representa con esta velocidad final en B. Teniendo dibujados nuestros triangulitos, escribimos las ecuaciones y voy a borrar. Escribimos las ecuaciones vectoriales, que no se les olviden. ¿Y qué sabemos del desplazamiento? Que fíjense que esta vez no hicimos directamente esas líneas punteadas que habían anteriormente, como de la altura y del desplazamiento horizontal. Sin embargo, sabemos que como el desplazamiento final es todo eso, la componente vertical del desplazamiento va a ser ese pedacito de ahí y la componente horizontal va a ser este pedazo de acá, que ese sí sabemos cuánto mide. Sabemos que mide 10. Por ende, lo vamos a asociar el desplazamiento horizontalmente a ese 10. O bien, podemos hacerlo como sale aquí, que el desplazamiento total va a estar relacionado como que si yo digo coseno de 20, tengo que decir cateto adyacente, que es los 10 metros, dividido en la hipotenusa, que es el desplazamiento total. Puedo despejar ese desplazamiento total
y sacarlo de este triangulito de la forma en que ya dijimos. ¿Por qué podría ser más conveniente hacer eso? Porque podemos usar el teorema del seno. También lo pueden hacer con la descomposición típica que veníamos haciendo, pero son trucos que salen después de hacer muchos problemas que uno puede llegar y usar el teorema del seno aquí. Fíjense, ese lado dijimos que era, ese ya lo sacamos. Habíamos obtenido que era como 10,6 metros de la diapo anterior. Ese ángulo de ahí lo conocemos porque sabemos que este triángulo es rectángulo y conocemos la inclinación que tiene la velocidad inicial respecto del horizontal. Por ende, para terminar los ángulos del triángulo me faltan 40. Conozco ese 40 y ese 40 va a ir según el teorema del seno asociado con el lado que está al frente sin importar la forma del triángulo que estemos viendo. Fíjense que el teorema del seno lo vamos a aplicar en este triángulo verde. Y ese ángulo en el triángulo verde mide 40. Y su lado opuesto es dB. Por ende, puedo establecer esta igualdad. ¿Qué otra cosa podríamos sacar que sería interesante? Podríamos relacionarlo con la gravedad, porque yo conozco este ángulo completito en el triángulo verde, que son los 70 grados que están acá, y lo relaciono con el lado que está al frente, este de aquí. Si quisieran plantear todo el teorema del seno, lo único que faltaría sería, o sea, pero estaría un poco de más en todo caso, sería que este ángulo de acá, 70, 40 son 130, me parece que son 50. Ese ángulo de ahí estaría relacionado con ese lado de acá. También lo podrían hacer. Pero para este caso nuestro desarrollo va a seguir simplemente así. Nos interesa sacar el tiempo en que se está llegando al punto B. ¿Qué conozco? Conozco este desplazamiento B, porque ya lo sacamos antes. Conozco la gravedad y no conozco el tiempo, pero sí conozco los ángulos. Por ende me queda solamente una incógnita y la puedo despejar. Paso el seno multiplicando, va a quedar arriba. El otro seno queda abajo, el de 40. 1/2 por G está multiplicando a T, así que pasa dividiendo abajo. Y ese de B quedó arriba. Luego, como el tiempo está al cuadrado, sacamos la raíz, reemplazamos todo lo que tenemos que reemplazar y nos va a quedar un tiempo de 1,8 segundos. Ya. ¿Qué más podemos hacer? Podemos irnos ahora con el tiempo al triángulo de desplazamiento. De la componente horizontal, podemos decir que, chale, aquí no está el triángulo de desplazamiento, pero es más o menos así. Ahí estaba dB, ahí está gt al cuadrado, 1/2. Ahí está B0 por T. Y aquí estaba dB. Y sabemos que este pedacito es 10 y que esa inclinación es 50. Ya. Entonces, de la componente horizontal, sabemos que si descompongo este triángulo, tengo un ángulo de 90, un ángulo de 50 y quiero sacar cuánto mide este lado. Ese lado va a quedar con esa expresión y lo asociamos a cuánto se está desplazando en X, que sabemos que eran 10 metros, los 10 que están acá. De aquí podemos despejar la velocidad inicial, que no la conocíamos, porque ya tenemos el tiempo, y sacarla al reemplazar los datos. ¿Sí? Siguiente.
Ya, ahí está la letra B. ¿Qué decía la letra B? Dice, con los modelos vectoriales nos piden analizar el punto de altura máxima. ¿Y cuánto se tarda en alcanzar esa altura máxima? Vamos a recordar un poco en qué contexto estamos. Ya, recordemos que estamos tirando una pelota en una superficie inclinada. Y la altura máxima para este caso se va a alcanzar, si dibujamos más o menos la trayectoria, es más o menos ahí, así que el desplazamiento tengo que dibujarlo para arriba. Y la velocidad me va a quedar más o menos horizontal. O sea, va a ser la velocidad en el punto máximo y ese es el desplazamiento en el punto máximo. Ya. Vamos a hacer nuestros triangulitos nuevamente porque ahora estamos analizando otro punto. Esto es todo del anterior. Ya, y ahí queda. Tenemos el desplazamiento, habíamos dicho que queda más arriba de la horizontal, así que flechita para arriba. Tenemos B0 por T, tenemos un medio de GT cuadrado. Escribimos nuestra ecuación vectorialmente y en cuanto a la velocidad, conocemos la velocidad inicial, porque la sacamos del problema del inciso anterior. Tenemos GT, T no lo conocemos en realidad, y esta velocidad horizontalmente tampoco la conocemos. ¿Qué podemos sacar del triángulo de velocidad? La componente vertical la podemos asociar para poder despejar el tiempo. Conocemos la velocidad inicial porque no va a cambiar respecto del punto que analizamos antes. Es la misma que obtuvimos en el inciso A. La inclinación de la velocidad inicial tampoco cambia y G siempre lo vamos a conocer. Así que podemos despejar el tiempo. Y al despejarlo y reemplazar los valores, vamos a obtener que da 0,7. ¿Qué más? Con este tiempo podemos ir a sacar cuánto es esta altura máxima. Vamos a ir a mirar aquí. Vamos a ir a mirar. Tenemos que esto es la altura máxima que está representada como DI. Este término de aquí es este lado que está aquí. Ese de aquí. Y por último, estamos asociando también ese otro lado grande que es este de aquí. El lado grande sale de la descomposición de este triángulo rectángulo en base a este ángulo y esa hipotenusa. Va a quedar B0 por T seno de 50. Y fíjense que si al lado azul yo le resto o le saco la porción que coincide con el lado naranja, me va a quedar el lado verde, que es básicamente la ecuación que estamos planteando. O también lo pueden seguir planteando como estábamos haciendo antes, que es la porción naranja más la porción en verde, me va a dar todo el lado completito, o sea, el lado azul. Y luego tirar lo que uno no conozca para el lado contrario restando. También va a dar lo mismo. ¿Qué conocemos de aquí? Conocemos la velocidad inicial, ya sacamos el tiempo, la gravedad siempre la conocemos y el tiempo, como ya dije, ya lo sacamos. Por ende, podemos determinar la altura máxima a la que se está llegando y eso, o sea, ya ganamos. Y aquí voy a ir más rápido nomás porque nos quedan como 10 minutos, así que démosle. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Se dan cuenta que es como todo el rato lo mismo? Todo claro, dice el Benja. Ye. Todo claro, el Johan. Muchas gracias. Ya vamos. Problema 4 y último. En la prueba de lanzamiento de la bala, un atleta lanza el implemento con una velocidad de magnitud v sub 0.
formando un ángulo de 45 con la horizontal. La bala abandona la mano del lanzador a una altura de 2,25 metros por sobre el suelo, logrando establecer una marca de 21,35 metros. Nos piden construir los modelos de desplazamiento y velocidad para el instante en que esta bala o implemento golpea el suelo. Y a partir de los modelos determinar la velocidad inicial y la velocidad, o sea, magnitud y dirección, porque recuerden que velocidad es vector, así que si les preguntan por velocidad, pongan las dos cosas, con la que golpea el suelo. Vamos a ver. Modelemos el problema. Es lo primero que hay que hacer siempre. Tenemos un lanzador. ¿Y qué nos dijeron? Este loco va a lanzar la bala con una velocidad inicial que está inclinada en 45 grados. No conozco la velocidad inicial, pero sé que está inclinada a 45 grados. Tenemos el término de la gravedad, que siempre va a ser igual. Y como estamos analizando hasta el momento en que la bala cae, es como que aquí está el loco que lanza la bala, la tiró, y la bala hizo así. ¿Ya? Ojo que ese no necesariamente es el punto máximo, es simplemente un triángulo que sale por la suma de vectores, no tiene nada que ver con este punto de acá. ¿Ya? Por si acaso, por si se lo están preguntando y que no cometan ese error. Ya. Como la bala, sabemos que quedó, si aquí está el piso, el lanzador estaba a algo así como 2,25 creo que era. Debería salir, no. Bueno, 2,25 más o menos, por la altura del hombre, sobre el suelo. Tiene cierto rango allí para bajar. Por ende, el desplazamiento final de la barra va a ser desde la mano del hombre hasta el piso. O sea, para abajo. Mientras que la velocidad, nuevamente, si vemos más o menos la tangente en ese punto de la trayectoria, vemos que también queda apuntando hacia abajo. Por ende, la flechita final en el triángulo de velocidad va a quedar inclinada hacia abajo, un ángulo que no conocemos, que va a estar relacionado con la dirección que tenga esta velocidad. Escribimos nuestra ecuación vectorialmente y nuestros triangulitos. Y del triángulo de desplazamiento, como ya les adelantaba, conocemos esa altura, pero no conocemos cuánto está avanzando. Y además, podemos notar que este triángulo de acá es isósceles. ¿Y por qué es isósceles? ¿Y qué gano con un triángulo isósceles? Es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Es un triángulo de 90 grados, este es 45 y por ende lo que le falta para completarse son 45 grados. Eso me obliga a que este lado es igual con este. Es la propiedad que tiene un triángulo isósceles. Y por ende, yo puedo decir que dx, que es este lado de aquí, va a ser igual a este lado que está un poco más difícil de visualizar, así que lo vamos a marcar. A este lado verde. Estamos igualando esos dos lados, que habíamos dicho que eran iguales. ¿Cómo saco este término de aquí? Vamos a tener que restar dos cositas. El lado azul grandecito con este otro lado, el de I. Conocemos cuánto mide el lado grande, porque es el que está asociado a la gravedad, y le restamos ese pedacito que coincide con la altura a la que estaba el hombre, o sea, desde donde salió la bala. Esa diferencia, como el triángulo es isósceles, podemos igualarlas y despejar el tiempo. Insisto, estos ya son trucos, o sea, uno puede seguir haciendo perfectamente los problemas en base a descomposiciones nomás.
Sacamos el tiempo y de la componente horizontal, ahora solamente mirando el triángulo moradito, tenemos que la componente horizontal va a estar asociada al desplazamiento que tenga horizontal y la descomposición que tengamos de este lado relacionado a la velocidad. Las igualamos, conocemos el desplazamiento que tiene horizontalmente, conocemos el tiempo y por ende podemos sacar la velocidad. ¿Sí? Reemplazando va a dar eso. Y por último, la magnitud y la dirección con la que golpea el suelo la bala. En cuanto a su velocidad, la podemos sacar del triángulo de velocidad. Y esto es, ¿qué conocemos? Recuerden que el teorema del coseno relaciona los dos lados que se conozcan, o dos lados básicamente. En este caso son esos dos, los que están acá. Y vamos a necesitar este ángulo de aquí que sabemos que es 45 por ese triángulo rectángulo. ¿Y qué dice? Dice que el lado que sobra va al cuadrado y eso es igual a los otros dos lados al cuadrado sumados menos 2 por los dos lados por el coseno de ese ángulo que está entre medio de los dos lados que estoy usando. De ahí conozco todo lo que está hacia el lado derecho, velocidad inicial, gravedad, tiempo. Por ende puedo llegar y reemplazar y sacar la velocidad final en cuanto a su magnitud. Tenemos que ver también la dirección. Y la dirección la podemos sacar. Podríamos descomponer, por ejemplo, este lado de acá con este otro lado de acá y hacer la tangente de ese ángulo phi va a ser igual a la componente vertical, la componente horizontal, como lo venimos haciendo, y va a ser BI partido en BX, y de ahí sacar phi. Claro que para hacer esto antes hay que sacar BI de una resta, de GT menos B sub 0 por seno de 45. Eso va a ser BI. Y eso aquí lo reemplazáis y queda. Y BX es la descomposición, pero por el coseno. ¿Sí? Eso, me parece que eso es todo. Sí, bueno, ahí está lo que les acabo de escribir. Sacamos la componente BI, que es la componente vertical. Bueno, si no se entendió, lo vamos a hacer más bonito. Vamos a querer sacar esto de aquí, así que tenemos el lado grande, que es ese. Tenemos este otro lado verde, que es ese. Si yo lo resto, me quedo con este pedacito de acá, que es BI. Y abajo, yo lo que estoy poniendo es este lado de acá, ese. Y si me voy a mirar, vamos a borrar un poco los colores. Una vez que sacamos todo eso y nos vamos a mirar este triángulo que está acá, tengo BI, tengo BX y tengo ese ángulo en un triángulo rectángulo. Por ende, la tangente va a quedar de esa forma. Y eso conozco todo. Nuevamente reemplazamos y sacamos arco tangente. Y va a dar eso. Y chan chan. Voy a dejar ahí por si acaso. Sorry por ir más rápido al final. No me di mucho el tiempo. De hecho, estamos pasados como en 3 minutos. Eso es, people. ¿Alguna duda con algo? ¿Consulta? De todas formas, si quieren... Muchas gracias, Angelo, por responder.
Sí, díganme, vale, no me digan, profe. Si ven la ayudantía después o están haciendo ejercicio y les surgen dudas, me pueden preguntar. Sean libres de, de preguntar. Gracias por la corrección. Todo Gucci, me parece correcto. Gracias, Connie. Eso, pues son libres. Yo al menos tengo clases y voy a parar la grabación. Chao, people del video. Detener.